Muy buenos días, los saludo en el nombre del Señor Jesús. En esta mañana quiero compartir un poderoso mensaje de la palabra del Señor con ustedes. Espero que sea de grande bendición para sus vidas. Nada más que dispongamos nuestro corazón con fe, amén, mientras recibimos la palabra del Señor, que es viva y es poderosa y obra en nosotros cuando la recibimos con fe, confiando en que es la palabra de Dios, amén. Solamente nosotros somos instrumentos que el Señor usa, pero es para glorificarse por medio de nosotros, amén, de su bendita palabra. El título de este tema de hoy es Siguiendo el ejemplo de María Magdalena. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 2. Lucas 8, 1 y 2, dice la palabra de Dios: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces vamos a ver quién era realmente María Magdalena. El nombre María, que viene del origen hebreo Miriam, era muy común entre las mujeres judías. Era muy común y por esto se difundieron algunas ideas acerca de María Magdalena. Pero nosotros siempre tenemos que referirnos a lo que dice la Biblia, amén. La Biblia es la que contiene toda la verdad. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia de quién era verdaderamente María Magdalena. La Biblia no dice, primeramente, en los evangelios, que es donde se nombraba a María Magdalena, en los 4 evangelios, no dice que ella hubiera sido una mujer pecadora, una mujer de la vida fácil. Tampoco menciona allí la edad de María Magdalena, ni ningún aspecto físico de ella. La mujer pecadora a la que se refiere la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 37, que ella entró a la casa de Simón el fariseo cuando Jesús estaba ahí cenando, y ella besó los pies de Jesús y los ungió con un perfume. Esta María no era María Magdalena, porque si hubiera sido ella, allí hubieran mencionado su nombre completo, pero allí solamente dijeron que era una mujer pecadora, no dijeron el nombre. En la Biblia no aparece el nombre de ella, así que no debemos confundir a esa mujer con María Magdalena. Vamos a ver lo que la Biblia sí nos demuestra, nos dice, es que ella se llamaba María y se añadía Magdalena, como era costumbre en esa época de relacionar a las personas con su lugar de origen para poderlas diferenciar de otras personas. Entonces María era de Magdala, que era una ciudad de la costa de Judea. Entonces, como ella había nacido en Magdala, le decían María Magdalena. Esto es lo que la Biblia nos dice. Entonces, María Magdalena, también dice la Biblia, como acabamos de leer en el versículo, que ella fue una mujer liberada de 7 demonios. Eso sí lo dice la Biblia, ¿cierto? No menciona cuáles demonios, allí no dice cuáles demonios, pero sí sabemos que su vida fue transformada completamente porque el Señor la liberó, le dio una vida nueva, amén. También María Magdalena, dice la Biblia, que fue una de las personas, o sea, lo podemos ver en la Biblia de que ella fue una de las personas
que tuvo la oportunidad de conocer mejor al Señor Jesucristo, porque ella le siguió siempre, después de que Él obró tan poderosamente en su vida, que la liberó de esos 7 demonios, ella lo siguió siempre al Señor y le servía. Ella formaba parte de ese equipo de mujeres que menciona la Biblia, que servían al Señor. Siempre en la Biblia, cuando mencionan a las mujeres que servían al Señor, ahí mencionan a María Magdalena. Amén. Y vemos por eso que los grandes propósitos del Señor Jesús se realizaron en la vida de María Magdalena por su fe y su obediencia, y debido también a las virtudes que sobresalían en su corazón, esas virtudes sobresalientes de su corazón. Las virtudes que destacaban a María Magdalena y por las cuales ella fue premiada, y también nos sirven de ejemplo a nosotros, por eso estamos aprendiendo acerca de esta historia de María Magdalena, fueron la gratitud y la fidelidad. Amén. Fuera de que ella era una mujer que creía en el Señor y le obedecía fielmente, también tenía estas virtudes que la caracterizaban a ella, que eran la gratitud y la fidelidad hacia el Señor Jesús. Nosotros sabemos perfectamente de que no hay, todas las personas no responden de la misma manera cuando Jesús obra poderosamente en sus vidas. No todo el mundo responde igual, amén. Entonces vamos ahorita a ver estas dos virtudes de María Magdalena. Primero vamos a ver la gratitud. Jesucristo, sabemos que Él ha liberado y ha sanado a millones y millones de personas, pero no todas las personas le siguen, ni lo sirven, ni dedican su vida a servirle como hizo María Magdalena. Amén. Muchas personas que Jesús las sana y ¿qué hacen? Siguen su camino como si nada, ¿cierto? Como si nada hubiera ocurrido, y muchas ni siquiera regresan para darle las gracias al Señor. Como fue el caso de los 9 leprosos, 9 de los 10 leprosos que Jesús sanó. En la Biblia está en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Vemos que de esos 10 leprosos solamente uno regresó a darle las gracias al Señor. No sabemos qué haya pasado con los otros 9 leprosos, pero sabemos que no fueron agradecidos y quizás sus vidas no fueron bendecidas por eso. Amén. Entonces, María Magdalena, agradecida, siguió a Jesús desde que Él la hizo libre, y fue una buena sierva y fue fiel a Él. ¿Qué motivaba a María Magdalena? Ella la motivaba el amor y la gratitud que ella sentía por aquel que había transformado su vida completamente. Amén. Ahora vamos a hablar sobre la otra virtud, que es la fidelidad. Ya dijimos que esas dos virtudes eran la gratitud y la fidelidad. La fidelidad de María Magdalena, esta mujer, además de seguir y servir a Jesús por gratitud, lo hizo con una total fidelidad. Amén. Así que ella aún es mencionada, María Magdalena, al pie de la cruz del Calvario, cuando el Señor fue crucificado, cuando todos los discípulos más cercanos de Jesús habían salido huyendo, habían abandonado a Jesús, y Pedro lo negó. Pero María Magdalena permanecía fiel a los pies de la cruz del Calvario. Amén. Ella estuvo allí hasta que el Señor Jesús murió. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Entonces aquí está confirmando que ellas estaban al pie de la cruz del Calvario. Amén. También María Magdalena estuvo presente en el sepelio del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 27:61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. También María Magdalena quiso honrar el cuerpo de su Redentor, ungiéndolo después de que murió el Señor con especias aromáticas. Dice en Marcos 16, del 1 al 2, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. También vemos que María Magdalena fue al sepulcro del Señor al amanecer del domingo, amén, al tercer día de que había muerto el Señor Jesús. En Juan 21:3 dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ahora vamos a ver cómo premió Dios, ¿cierto? ¿Cuál fue el premio que recibió María Magdalena a su gratitud y a la fidelidad? El Señor Jesús la premió grandemente. Dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, amén, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Podemos fijarnos aquí como siempre que se menciona a ella en estos versículos, hacen énfasis de que ya María Magdalena era de la que el Señor había echado esos 7 demonios, o sea que con eso es que era reconocida María Magdalena, amén. El Señor Jesús concedió a María Magdalena el privilegio de ser la primer persona que lo vio resucitado y el honor de ser la primer persona también a la que él envió a anunciar las buenas nuevas de su resurrección. O sea que estos fueron 2 privilegios grandísimos. El privilegio, ella fue la primera de todas, entre todas las personas, aún los discípulos que según permanecieron con el Señor durante todo cierto su ministerio terrenal, a ellos no les dio ese privilegio. ¿Por qué? Porque la que permaneció fiel a él hasta la muerte y hasta después de la muerte fue María Magdalena. Entonces el Señor premió su gratitud y su fidelidad, siendo la primera que lo vio a él resucitado y a la primera que la mandó a pregonar que él había resucitado. Vamos a leerlo como dice la palabra de Dios en Juan 20, del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto
y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ella reconoció en este instante que era el maestro, que era Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Aquí nos confirma lo que acabamos de decir. Fue el privilegio más grande para ella ser la primera en verlo resucitado y a la primera a quien Él mandó a dar las buenas nuevas de que Él vivía. Amén. Que el Señor estaba vivo, que había resucitado. Así que yo les invito en este día a que reflexionemos. Amén, hermanos, que reflexionemos si ha hecho el Señor Jesús obras grandes y milagros en nuestra vida. Amén, hemos visto nosotros su gloria y experimentado su amor, su gracia, su fidelidad y su poder. Amén, claro que sí. Yo personalmente les digo que he visto la mano poderosa del Señor Jesucristo obrando en mi vida. Y lo más grande y lo más importante de todo es que Él perdonó mis pecados, Él me limpió y Él me ungió con su Espíritu Santo. El Señor Jesús me dio una nueva vida después de estar muerta en mis pecados. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 2:13, nos enseña el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Eso es lo más grande que puede recibir cualquier persona. Es el perdón de sus pecados. Amén. La salvación de su alma. Y que el Señor nos dé una vida nueva en Él, porque dice la palabra que cuando estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que no quedó la cosa allí nada más, sino que cada día yo veo la gloria del Señor en nuevas misericordias para mí, para toda mi familia. Aún antes de haberle yo entregado la vida al Señor, me doy cuenta, como dice su palabra, que Él nos escogió y Él cuidaba de nosotros hasta cuando nosotros estábamos en el mundo, porque Él tenía un gran propósito para nuestras vidas, amén, para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos y para darnos una vida completamente nueva, transformada, así como transformó la vida de María Magdalena también, amén. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, como lo dicen las Escrituras. Él es Dios que se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Amén. ¿Por qué lo hizo Él? Por amor. Amén. Él lo hizo porque nos amaba tanto, entonces Él murió por nosotros. La Biblia dice que Dios es amor y solamente su perfecto o ágape amor es el que puede cubrir todas las faltas, amén, y solamente en su bendito nombre, en el nombre de Jesús, es que hay perdón de pecados y hay salvación para nuestras almas. Esto lo dice en el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 4, versículo 12. Así que Él es en el único que hay salvación y perdón de pecados. También debemos reflexionar nosotros
si hay una verdadera gratitud en nuestro corazón hacia el Señor. Amén. Si ya vimos, primero nos preguntamos si ha hecho Él cosas grandes en nuestra vida, entonces preguntémonos, ¿hay una verdadera gratitud hacia el Señor en nuestro corazón? ¿Cómo demostramos esa gratitud? Amén. ¿Cómo lo estamos demostrando? Primero que todo, la demostramos amándolo al Señor por sobre todas las cosas. La Biblia dice en Mateo 22:37 que este es el primer y gran mandamiento, que debemos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. También vemos en Juan 14:15 que el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, si nosotros lo amamos por sobre todas las cosas, debemos guardar sus mandamientos, lo cual significa que debemos hacer su voluntad, no la nuestra. Amén. Si nosotros amamos a Cristo de verdad y nuestro agradecimiento es sincero, entonces nosotros deseamos seguirlo y servirle de todo nuestro corazón, no olvidando cuán grandes cosas y obras Él ha hecho en nuestras vidas, cosas maravillosas, amén. Esto dice la Biblia en 1 de Samuel 12:24. Es un versículo muy hermoso que dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Amén. Este versículo es algo que yo no me olvido nunca y cada día yo quiero tenerlo presente en mi mente y en mi corazón para yo poder seguir siendo agradecida con el Señor. Amén. Yo siento ese deseo en mi corazón de servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo amo y porque estoy agradecida con Él por todas las cosas que Él ha hecho, que está haciendo y que yo por fe sé que Él seguirá haciendo en mi vida y en mi familia. Amén. María Magdalena sirvió fielmente al Señor Jesús y le siguió sin perderse nada relacionado con Él. Si ella no hubiera dado la prioridad a buscar la presencia de Cristo y a tener una relación íntima y personal con el Señor haciendo su voluntad, tampoco se hubieran cumplido en sus vidas esos grandes propósitos de Dios. Amén. Ella no quiso seguir una religión simplemente, ni se conformó con hacer lo que los demás hacían, sino que ella buscó sobresalir, amén, haciendo todo con excelencia para su Señor y Salvador. María Magdalena expresó su gratitud siguiendo y sirviendo fielmente a Jesús, por lo cual Él le concedió grandes bendiciones, como acabamos de decir. No solamente la hizo libre de estos 7 espíritus, de esos 7 demonios que la tenían controlada y la atormentaban día y noche. ¿Se imaginan ustedes cómo era eso? Si nosotros hemos visto en la Biblia y quizás algunos hasta en persona hayamos conocido personas que han tenido un espíritu, un demonio, y vemos cómo sufren y cómo son atormentadas. Ahora imagínense con 7 demonios. Esta persona tenía que estar totalmente atormentada y controlada su vida por todos esos demonios. Entonces, el Señor Jesús no solamente la hizo libre de todos esos 7 demonios, sino que le concedió lo más importante, que fue la salvación eterna para su alma. Amén. Y Jesús transformó totalmente la vida de María Magdalena, concediéndole una vida nueva, llena de
paz, de seguridad y de esperanza, lo cual ella no tenía. ¿Qué esperanza podía tener esta pobre mujer que estaba poseída por 7 demonios? Ninguna, amén. Entonces, en la palabra de Dios nos dice que el agradecimiento no solamente es algo que le agrada a Dios, sino que es el mandato de Dios como un estilo de vida para nosotros, amén. Nosotros acabamos de celebrar el día de Thanksgiving, o sea, de acción de gracias, que es una costumbre, o sea, es algo bonito porque recordamos, ¿cierto? Hacemos memoria de todas las maravillas, de todas las cosas, obras que ha hecho el Señor en nuestra vida y le damos gracias al Señor por eso, amén. Pero eso no debe de quedar solamente en un día de hacer una cena para orar y para darle gracias al Señor, sino lo que el Señor quiere es que ese agradecimiento que hay en nuestro corazón sea un estilo de vida, que nosotros vivamos agradecidos con Él por todo lo que Él hace por nosotros, amén, por su amor, por su fidelidad. En la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. También nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, también nos dice el apóstol Pablo que sean nuestras costumbres sin avaricia, sin estarnos quejando, ¿cierto? Y queriendo más y más, sino que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor prometió que Él no nos desampararía ni nos dejaría nunca. Entonces debe haber un agradecimiento continuo en nuestro corazón, el cual nos haga pregonar a todos acerca de las maravillas que Dios ha hecho y que sigue haciendo en nosotros. Amén. Jesús prometió que nunca nos iba a dejar ni a desamparar. Por eso, en agradecimiento nosotros debemos de seguir y servir con todo nuestro corazón a nuestro Dios y Salvador eterno, que es Jesucristo. Amén. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas como lo es para las mías, y que nosotros vivamos con ese espíritu de agradecimiento, que ese agradecimiento en nuestro corazón nos haga seguir al Señor y servirlo con todo nuestro corazón, sin que nadie nos esté forzando, sin que nadie nos obligue, porque eso nace en nosotros mismos. Siendo nuestro Dios todopoderoso, Él dio su vida por nosotros. Y nosotros estamos hasta hoy vivos, gracias a la misericordia de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que sus misericordias para nosotros son nuevas cada mañana. Así que tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Vivamos siempre con ese agradecimiento continuo en nuestro corazón y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga. Que tengan un maravilloso día en el nombre del Señor Jesús.